Buenos días y bienvenidos a mi presentación titulada Qué buenos amigos. Mi nombre es Ángel Guerrero, soy estudiante de Derecho en la UV y hoy os voy a hacer una presentación que va a consistir básicamente en la historia de la representación y narrativas de identidades no normativas, lo que voy a denominar LGBT, en la historia del cine, básicamente desde el siglo pasado hasta hoy en día. Y me voy a centrar sobre todo en Hollywood. Y antes de empezar, me gustaría hacer unos pocos disclaimers, unas cuantas advertencias. Principalmente porque quiero que quede claro que me voy a centrar únicamente en el cine. ¿Y por qué no en otras narrativas? Bueno, principalmente porque si ya exploro el resto de narraciones artísticas, en lugar de una presentación serían 10 aproximadamente, de 5 horas cada una. Y por el mismo motivo me voy a centrar en narraciones estadounidenses y en general occidentales. ¿Por qué? Porque aunque Oriente no se salva, como también mencionaré muy brevemente, de ciertas influencias y estereotipos, no por ello no está exento de su propia cultura y sus propias narraciones específicas, de las cuales insisto que, a modo de sintetizar toda la información, no voy a entrar. También quiero dejar claro que utilizaré el término LGBT para describir en general cualquier tipo de experiencia no normativa en cuanto a sexualidad o identidad de género. Por eso mismo no me voy a centrar en otros temas como la sexualidad, aunque no por ello lo voy a invisibilizar, pero me centraré la mayoría en homosexualidad, bisexualidad y sexualidad en general, aunque también haré pequeñas menciones a transexualidad. Usaré indistintamente también los términos LGBT y queer, aunque hay algunos autores que no estarían de acuerdo, pero en este caso, como especialmente la terminología que voy a usar tiene mucho que ver con esto, cuando se originó, pues lo voy a usar indistintamente. Y ya como último, añadir que aunque la bibliografía que estaré utilizando la voy a decir de boca, aquella que no nombre por lo que sea estará abajo puesta en la diapositiva ok, ¿de acuerdo? Pues dicho esto, puedes pasar. Y quiero hacer una pequeña situación primero. Pasa la Sí, diapositiva, sí, por favor. segundo. Ay, mira. Quiero hacer simplemente una pequeña situación de, de previa representación que había antes de los años 30 en Hollywood. Ya veremos por qué me voy a centrar en los años 30, ya que ocurrió algo especialmente importante para la representación y las diferentes narrativas. Pero desde los albores del cine, lo que podemos ver como la única representación de algo cercano al colectivo LGBT serían los estereotipos del mariquita y la marimacho. En cuanto a los hombres, lo que se centraban eran en estereotipos carentes de sexualidad y asexuados que performaban un tipo de masculinidad a medias entre hombre y mujer. Hacían sentir a las mujeres más femeninas y sobre todo a los hombres más masculinos. Y su único papel en las historias eran medios personajes secundarios que recurrentemente soltaban algún chiste y esa faceta femenina estaba ridiculizada. Como cierto guionista dice en un documental que luego mencionaré, no hay pecado, no hay mayor pecado que ser mujer en este mundo machista y que puede ser más ridículo que un hombre femenino en aquella época. En cuanto a la representación femenina LGBT, no vamos por parte de la ridiculización, es decir, no era chistoso más que erótico. En este caso, cuando una mujer se trasvestía o tenía una apariencia andrógina, como es el caso de la película Maroko, en donde la protagonista se viste con este smoking, no se muestra ridículo, no es algo gracioso, es algo erótico, que pone cachondos a hombres y mujeres. Y de hecho, aunque incluso llega a avisar a del público durante la película, su historia siempre se va a centrar en un romance heterosexual. Parecido es el caso de Queen Cristina, que trata de una reina que existió de verdad, una reina sueca, lesbiana, que tuvo romances lésbicos en su época, pero que la película censura, aunque hay vestigios de esa realidad debido a esa masculinización de la protagonista o pequeños frases obesos, aunque nuevamente, como digo, va a acabar teniendo una historia heterosexual a lo largo de la película. Pero insisto que esto es simplemente una pequeña situación para que estemos presentes en cómo eran esos pequeños vestigios que había antes. Porque si nos queremos ir a las primeras representaciones genuinas, aquellas representaciones que trataban de manera protagónica y respetuosa, por lo menos, las relaciones homosexuales, gays y lésbicas respectivamente, estaban en la película diferentes de los demás y muchachas de uniforme, ambas de Alemania, no de Estados Unidos, y previas al Tercer Reich, por supuesto.
Pero lo que quiero llegar es a los años 30. ¿Por qué? Pasa, por favor. Voy a hablar del Código Hayes, el código de 1930. Y es que cuanto más nos acercamos a este año, la presión que la Iglesia Católica ejercía sobre los productores y distribuidores de Hollywood, de películas, era cada vez mayor. ¿Por qué? Porque estos grupos consideraban que los valores americanos de la familia y de la rectitud moral se estaban perdiendo. Es lo que hizo que incluso se llegase a crear una asociación que se llamó la Legión de la Decencia, un grupo de católicos que presionaron a los distribuidores para que no se perdiesen esa rectitud moral de la época. Debido a esto, William Hayes, que era el presidente de la MPPDA, que era la Asociación de Distribuidores y Productores de Hollywood de la época, incluso hoy en día, con un nombre un poco cambiado, cedió en parte a las exigencias de estos grupos y creó en 1927 las llamadas Don'ts and Be Carefuls, que era pues, una serie de recomendaciones que debían tener en cuenta pues, los diferentes directores de qué mostrar y qué no. Pero como al fin y al cabo económicamente no estaban mal y no había ningún aparato que realmente la expresionase más allá de esas recomendaciones, no aplicaron en ningún momento estos Don'ts and Be Carefuls. Pero las presiones fueron cada vez mayores por parte de estos grupos e incluso por otros factores culturales que tampoco me voy a detener a explicarlos todos. Si queréis, luego podemos comentarlo en las preguntas al final de la presentación. Pero por sucesos que, digamos, cuestionaban las posiciones políticas y económicas de la época, como por ejemplo el crack del 29, hicieron que en 1930, pasa por favor, se volvieran a reunir William Hayes, en esta ocasión también con el católico Daniel Lord y el periodista Martin Kingley, y los tres crearon ya finalmente el Código de Producción de 1930, o también conocido como Código Hayes debido a su creador. Esta vez sí, era un código mucho más extenso y exhaustivo, el cual ponía unas pautas de lo que se debía y lo que se podía mostrar o no en una película. Y esta vez sí que la presión fue mucho, mucho mayor, porque tenían el apoyo de los bancos y de los banqueros que financiaban las películas. Nuevamente ya explicaremos más tarde, si queréis, los motivos materiales que llevaron todo ello. Pasa, por favor. Sin embargo, no fue hasta 1934 que hubo la implantación efectiva, donde se asentó oficialmente y tuvieron que seguir a rajatabla el código, porque aunque a priori en los primeros años de 1930 y 1934 sí que se intentaron poner, no fue hasta la creación de una institución concreta, como fue la Production Code Administration, que es una institución creada expresamente para aplicar la censura del código y recortar las películas, cuyo cabecilla era Joseph Brin, que era un católico antisemita, y es el que decía principalmente cortar de las películas, que por fin pudieron cercenar todo aquello que pues, no estaban de acuerdo. Y por poner simplemente algunos ejemplos de lo que había en el código, aunque hay mucho más, por ejemplo, respecto al asesinato, pues no se podía mostrar de manera que suscitase la imitación, el adulterio, por supuesto, estaba prohibido, o por lo menos que se mostrase de manera que se viese que no era algo respetable. Las blasfemias contra la religión estaban totalmente prohibidas, pero en lo referente al tema que estoy tratando, que es la sexualidad y la representación LGBT, lo que nos interesa es este apartado. La perversión sexual o cualquier referencia está prohibida. Obviamente la palabra homosexual o demás terminología no se dice explícitamente, pero encaja dentro de esta interpretación y en general de toda la retahíla conservadora y moralina de, del código. Isa, por favor. Y es entonces que, tras este código, por supuesto, los directores, aunque tuvieron que cortar escenas y socavar un poco sus intenciones con las películas, no quitó la representación LGBT de las pantallas, solo lo hizo más difícil de encontrar. Y es aquí donde entramos con el término queer code o codificación queer, en la traducción. Es un término que se popularizó con un documental de 1995 titulado El celuloide oculto. Es un documental interesantísimo y que de hecho es mi principal fuente para esta presentación. No la única, hay bastante más obviamente, pero a quien le interese profundizar sobre el tema, el documental es magnífico. Aparecen diferentes personalidades de la época, tanto directores como guionistas y actores que hicieron de los personajes, porque aparece Tom Hanks, Whoopi Goldberg, Susan Sarandon, Tony Curtis, y hablan precisamente de cómo estas narrativas se asentaron de forma subtextual para que de alguna forma, por mínima que fuese, hubiese una escena
unos movimientos, unos personajes que remitiesen a lo que nosotros entendemos como LGBT, como queer. Y es aquí donde surgen dos estereotipos especialmente sentados, el villano gay y las amistades muy estrechas. En cuanto al villano gay, eh, el mejor ejemplo quizás que podemos ver es Joel Cairo del Halcón Maltés. Aquí lo que hacían era codificar a los villanos como si fuesen personas LGBT, por lo que se entendía en la época. En el caso, insisto, de Joel Cairo, la primera vez que lo vemos en la película, lo primero que sabemos es que su tarjeta huele a lavanda y cuando aparece tiene esos andares de dandy inglés o de gacela y por supuesto tiene un juego fálico con el bastón que utilizaba. Eran matices, eran pequeñas referencias que sin nunca decirlo explícito te hacían pensar que podía pertenecer al colectivo LGBT. Pasa, por favor. También quizás el mejor ejemplo sin duda sería la película de La hija de Drácula, que además, cuando la llevaron, tras múltiples otras censuras que tuvo, cuando la llevaron frente a Joseph Breen, este católico antisemita, dijo especialmente que por esta escena debía cortarse, porque es una escena en donde el mayordomo trae a la condesa, una chica joven, para tenerla como alimento, engañándola diciendo que va a hacer simplemente una sesión de fotos. Entonces, en esta escena, la condesa le dice a la mujer que se quite las prendas y de repente se queda absorta mirándola. Obviamente, en la película, la narrativa es que es una vampira y que tiene sed de sangre, pero al mismo tiempo era otra forma de hacer referencia al deseo sexual, cosa que no quedó exenta de que se coscase el cabecilla del código de administración y dijo que tenían que cortar de cualquier forma para que no hubiese ninguna connotación sexual, aunque no es la única. De hecho, en otra escena donde se acerca también para morderla, parece que se daba, casi como si le fuese a dar un beso. O en general, la película se trata de que la vampira va al psicólogo porque quiere dejar de sentir ese ansia, especialmente que tiene por las mujeres y de chuparle la sangre. Como digo, son formas de que encima a los villanos, que era mucho más permitido este tipo de conductas, porque al fin y al cabo los villanos representaban lo que no estaba bien, lo que no era recto, por lo menos dejaban tener esta pequeña connotación, porque por lo menos era algo malo. Y además también con algo añadido que luego mencionaré. Pero no siempre eran los villanos quienes eran los codificados como personas queer. También los guionistas aprendieron a meter este subtexto, estos dobles sentidos en otro tipo de relaciones amistosas. El mejor ejemplo sin duda es Ben-Hur, porque en el documental El celuloide oculto, su guionista, Gore Vidal, mencionó que él cuando le propusieron guionizar Ben-Hur, lo que hizo fue acercarse al director de la película y dijo, vale, tengo pensado lo siguiente, quiero plantear la película como si fuesen dos amantes que se conocían desde pequeño, que rompieron su relación y que quieren volver juntos después de mucho tiempo. Claro, el director cuando escuchó esto se le quedó la cara pálida. Dijo, tranquilo, tranquilo, lo voy a hacer de cierta forma. Y entonces el guionista dice algo que para mí representa la máxima que significa la codificación queer en esta época. Le dijo, nunca usaré la palabra, no habrá nada manifiesto, pero quedará perfectamente claro. Y de hecho, cuenta el guionista que esto solo se lo comentó a Stephen Boyd, el actor que hace de Mesala, pero que a Charlton Heston no. Y es especialmente gracioso que hagas estos matices que logran captar los guionistas y actores, ¿no? Dice que mientras que Charlton Heston tiene esta mirada altiva de mentón en alto y porte machote, Stephen Boyd dice que lo hace perfecto con esas miradas casi deseosas, ilusionadas hacia su compañero. Y quiero dejar esto claro antes de seguir con la presentación, y es que cuando hablamos de codificación queer, no estoy hablando necesariamente que los personajes sean LGBT. Es verdad que el documental lo dice como que los personajes están en el armario y la película también. Yo creo que queda más claro diciendo que no es que los personajes sean necesariamente gays, con censura, sino que los directores y guionistas metían señales, conductas que de alguna forma remitían a lo que se entiende por LGBT, con la codificación de la época, que recordemos que a lo mejor una codificación queer en la época era que una mujer llevase pantalones. También tenemos que ponernos un poco en el lugar. Hoy en día pues quizás sería más explícito. Pero eran pequeñas referencias que era lo único que podíamos vernos representados en la pantalla. De tal forma que el público LGBT deseoso de ver algo que pudiese remitirse a sí mismo en la pantalla, podían captar esos dobles sentidos, ese subtexto, y sin ello perder al público que no quería verlo. Es lo que incluso hoy en día ha llevado que tramas que no son LGBT en ningún momento y que no contienen ningún personaje LGBT
tengamos algún tipo de afinidad con la misma, porque cualquier trama que hable de discriminación, de esconder lo que uno es, de no verse reflejado como uno realmente, conecta con nuestras experiencias LGBT, aunque no fuese la intención del director. Pero incluso hoy en día, aunque hayamos aprendido a leer narrativas, que no tengan ese contenido, hay directores que, por el motivo que sea, tampoco les permiten meter personajes en la pantalla y también utilizan esta codificación queer, ya sea en personajes enteros o en escenas concretas, para que nosotros podamos identificarlo. Especialmente me hace gracia el caso de Espantatiburones, que literalmente utiliza la metáfora de la homosexualidad diciendo que es un tiburón vegano y además de que está totalmente codificado con esos manerismos, de esa voz, incluso cuando hace un paralelismo con el drag queenismo, haciendo que el tiburón se disfrace del delfín. Especialmente gracioso. Pasa, por favor. Y aunque ya estaba todo el rato diciendo que esto es algo que normalmente captaba al público LGBT, que podía haber estos dobles sentidos, la codificación y las señales que remiten a lo queer sin que sea explícito en ningún momento, sí que esté realmente relacionado, no queda exento de nuestra propia cultura. Y el caso, vamos, más, no sé, expresivo me parece toda la polémica que hubo la Semana Santa con este cuadro, en donde se decía que el Jesús era gay, cuando no había nada en el cartel, y de hecho el pintor no era en ningún momento la intención, simplemente se basó en su hijo como modelo para crear el cuadro. Pero la gente veía a este Jesús y pensaba que era gay. ¿Por qué? Porque con nuestra cultura, las facciones, la pose, lo que sea que viesen las personas, entendíamos que nos remitía a ese concepto. O especialmente gracioso me parece el caso de las sketches de The Ambiguous Gay Duo que se popularizaron en Saturday Night Live, que precisamente hacía referencia a pues esas relaciones entre hombres ambiguas que normalmente había en este tipo de historias, como en Ben-Hur, por ejemplo. Sin embargo, cuando la relación no era lo suficientemente implícita, cuando no era suficientemente subtextual, ahí ya entraban las tijeras, ahí entraba la censura. Y el caso, no sé, más visual podría ser el de Espartaco, de Stanley Kubrick, que no es esta escena, es otra la que se censuró, que se recuperó muchos años después, pero era demasiado oscura, así que no la he puesto. Pero básicamente es una escena en donde el emperador le pide a su esclavo, protagonizado por Tony Curtis, que le lave la espalda en su baño, y mientras le lava la espalda, pues le hace la sutil pregunta de si cree que comer caracoles y ostras es inmoral, porque a él le gustan los dos. Así que, hombre, por esa metáfora de los genitales sexuales masculinos y femeninos que evidenciaban la bisexualidad del emperador, unada pues a toda la tensión sexual de la escena, hicieron que eso no pasase por alto la censura del código Hays y lo recortase. Aunque en el mismo documental, el mismo guionista, Gore Vidal, menciona que jamás había visto tanta censura como en La gata sobre el tejado de zinc, ya que, por lo visto, cortaron un montón de escenas que ni siquiera se conservan hoy en día, ya que en ningún momento podía verse que el protagonista hubiese empezado a tener su problema de alcohol por la muerte de su amigo del cual estaba enamorado. Y es que, de hecho, la obra de teatro en la que se basa la película, de nombre homónimo y escrita por Tennessee Williams, sí que tiene ese subtexto evidentemente homosexual que se intentó recortar en la película. Sin embargo, también, más o menos por la época, un poquito antes, se adaptó otra película, bueno, creo que un año después o antes, por ahí, se adaptó otra historia de Tennessee Williams, que se llama Suddenly Last Summer, que también tiene ese subtexto homosexual y que, aunque nunca se dijo la palabra, porque aunque fuese evidente nunca se dice la palabra, no se censuró. ¿Por qué? Por el siguiente tema que quiero tratar. Infelices, desamparados y sobre todo muertos. Y es que relacionado con lo que he mencionado antes de los villanos, que se pasaba un poquito más por alto, porque al fin y al cabo era lo que representaban lo que estaba mal, pues obviamente también el destino que siempre amparaba a los personajes que estaban codificados o que se entendía que eran gays o LGBT en general, era que iban a tener una vida infeliz y sobre todo que iban a acabar muertos. The Children's Hour quizás sea un buen ejemplo, aunque es una película que me encanta, es especialmente interesante como al final, digamos que la relación entre las dos mujeres se salva porque una se acaba suicidando por el bien de su amiga, ya que descubre que está enamorada de esta. Entonces, ¿qué vida va a tener si no va a ser la de la muerte? Y como digo, Suddenly Last Summer, que es esta obra de teatro de Tennessee Williams, aunque nunca se dice, porque nuevamente sí que hubo bastantes recortes, lo que hace que a veces algunas escenas sean un poco raras, porque parece que los actores quieren decirlo todo el rato y se quedan como a medias, pero queda evidente que cuando dice que utilizaba a las mujeres como señuelo para atraer hombres, pues creo que quedaba evidente que era para haciendo referencia a la homosexualidad.
Sin embargo, aparte de que a de los primeros personajes, evidentemente gays de la pantalla, no se le mostrase nunca la cara, acaba siendo canibalizado por un grupo de jóvenes, porque no podían acabar de otra manera. Ese era nuestro destino. Finalmente, ya va terminando el código terminó oficialmente en 1966, porque se acabó cambiando por el código de acceso, sí, el acceso a las películas por edades, que por suerte ya no era un control sobre el contenido de la película, sino de acceso a la película. Así que permitió más libertad creativa tiempo después. Sin embargo, como digo, según nos acercamos al código, es verdad que se fue flexibilizando un poco más en los temas que prohibía. Y en cuanto al tema LGBT, es lo que permitió películas como, por ejemplo, Con Fantasía a lo Loco, que estaba protagonizado por dos travestis. Ahora bien, protagonizado por dos travestis, eso sí, de forma cómica, en ningún momento reivindicativa de esa expresión de género, porque si no, ya entraban las tijeras. Recordemos que, por ejemplo, Spartacus, Spartacus, solo es de un año después y fue recortada. O más o menos las dos películas que he mencionado antes son de la época y obviamente fueron aprobadas porque acababa mal. Pero bueno, digamos que dentro de lo que cabe, se permitió ya la vuelta de esa ridiculización, aunque fuese la única forma de vernos sin morir en la pantalla. Sin embargo, se acaba el código Hayes y ya tenemos más libertad creativa. Pero el mal ya estaba hecho, la influencia estaba puesta y el imaginario colectivo de lo que eran las personas LGBT para las personas heterosexuales y para nosotras mismas ya quedaba en el imaginario. Y es entonces que ya por fin, cuando hay más libertad creativa, vemos a los villanos oficialmente gays. No necesariamente lo dicen, pero esta vez ya es mucho más explícito. De hecho, me hace especialmente gracia que en el documental, en una intervención que hace Tom Hanks, dice que la primera imagen que tiene él de un homosexual, nunca, es en la película Vanishing Point, en donde el protagonista recoge unos autoestopistas que lo suben y obviamente esos autoestopistas están súper codificados, tienen una vestimenta fabulosa, rosa, ceñida, una mirada lasciva, una voz susurrante y sugerente, pero obviamente luego al poco le saca una pistola y le dice que es un atraco. Y el protagonista los acaba echando del coche venciéndoles, ¿no? Con ese porte machote. Y entonces Tom Hanks dice algo que me parece especialmente interesante. Dice, allí estaba la imagen de lo que era un homosexual. Ser un hombre gay no solo significaba llevar ropa ajustada y tener este tipo de mirada, sino que también se llevaba en la cartera. Es decir, ahora la imagen estaba inherentemente ligada a cometer crímenes. Y es lo que llevó a que hubo toda una retahíla de películas en donde éramos asesinos en serie, generalmente. La transexualidad fue especialmente castigada desde Psicosis, en donde se puso muy de moda el asesino transvestido, que mataba especialmente a mujeres. Y por ejemplo, en Vestida para matar, de Brian De Palma, se hace la picha un lío un poco mezclando la transexualidad con el trastorno de identidad disociativo con tintes psicopáticos que mata a mujeres jóvenes que le pillan cachondo. No la mejor representación, quizás. O en Cruising, que es especialmente mencionada, protagonizada por Al Pacino, en donde se debe meter en los suburbios de la comunidad gay de BDSM para encontrar a un asesino homosexual que mata en serie a otros homosexuales. También creo que amerita un análisis más profundo de esta película, pero sin duda es un buen ejemplo. Aunque sin duda sí, yo creo que si buscáis sobre queer code, el 90% de las cosas que van a aparecer son villanos Disney. ¿Por qué? Pero aunque seguramente la mayoría no fuesen hechos con esa intención, como digo, la influencia de cómo debía ser un villano ya estaba puesto. Obviamente, al ser películas infantiles, la codificación estaba mucho más rebajada, pero son siempre el mejor ejemplo, y os que os saldrán si buscáis más información. Desde el coronel de Pocahontas, con ese estilo fabuloso y ese perrito tan mono que siempre llevaba, y que a veces incluso parecía que llevaba maquillaje, algo que también parecía generalmente en Jafar, junto con esos andares de gacela y esos colores más morados. En Robin Hood, por ejemplo, el príncipe Juan tiene ese estilo niño y de mamá. Úrsula está basada en Divine, una drag queen de los 80, maravillosa. Y bueno, Scar del Rey León, pues tiene más que muchas escenas amaneradas. Pasa, por favor. Y por supuesto, por si queda alguna duda, seguimos muriendo, ya sea de una forma u otra. De hecho, hay otro documental, este es de 2020, que se llama Disclosure, está en Netflix y es lo mismo que el celuloide oculto, solo que mientras que este se centraba mucho en la homosexualidad, Disclosure habla de la transexualidad en la historia del cine y la televisión. Y en este documental me parece interesante como una de las actrices trans que aparecen dice que normalmente ella veía de pequeña, junto con su familia, las películas en la televisión
y que estaban viendo una película llamada Escándalo en el plató del 91, si mal no estoy, y por supuesto el final de la película es que la villana o hija de puta de la película la acaban venciendo, desenmascarándola, diciendo que en realidad es un hombre, no una mujer. Entonces, por supuesto, ella se va y todo el mundo la acusa. Y dice la actriz que desde que vio su madre esa escena en la película, al día siguiente empezó a vestirla de manera más masculina. No sea que se feminizase y fuese a acabar tan mal como ese tipo de personajes en las películas. Por suerte, como digo, dentro de lo que cabe, más allá de toda esta influencia, también hay más libertad creativa y gente que quiere contar sus propias historias. Recordemos que además estamos en un momento donde hay, no me voy a ir a lo concreto década por década, porque si no se hace enorme y quiero hacer sobre todo una vista de halcón frente a lo sucedido, pero recordemos que hay diversos sucesos durante este periodo, antes de los 2000 y entre el fin del código Hayes, muy importantes para el colectivo LGBT, desde los disturbios de Stonewall del 69, que dieron lugar al orgullo, como la despatologización de la homosexualidad en el DSM en el 73 y en el CIE en el 92, crearon, por supuesto, otro tipo de narrativas que permitieron diferentes finales, por lo menos. Y especialmente es interesante el fenómeno de las Midnight Movies. Eran películas que se hicieron especialmente famosas en la década de los 70 porque trataban temas atípicos para un público que quería ver algo diferente, desde temas como la drogadicción, mm, las disrupciones familiares, que normalmente se proyectaban a las 12 de la noche en los cines, y que entre esos temas obviamente siempre trataba el transvestismo y la homosexualidad. Uno de los ejemplos más famosos sería The Rocky Horror Picture Show y sin duda Pink Flamingos. Cabe decir que The Rocky Horror Picture Show no empezó como una Midnight Movie, pero bueno, lo pongo aquí porque es de los más representativos y cogió su fama como Midnight Movie. Y de hecho, Pink Flamingos, la trama se trata de la protagonista, esta drag queen Divine, en la que se basa Úrsula, que es la persona más asquerosa del mundo. Es una asesina, es una caníbal, es una violadora, es todo. Pero claro, entonces, ¿qué diferencia hay con las anteriores narraciones? Pues precisamente estos directores lo que hacían era coger todos los estereotipos negativos que había en la época, reunirlos y subvertirlos. Leandro Palencia, en su libro La mirada queer, creo que lo describe especialmente bien en referencia a la película Pink Flamingos, porque el director John Waters dijo que quería lo siguiente. Si Waters apela a lo escatológico es para socavar y desestabilizar una sociedad disfuncional, ya que si en el contexto de la época lo queer tenía una consideración negativa, clínica y patológica, Waters se reapropia del insulto, lo resignifica y lo esgrime como una piedra arrojadiza. O dicho de otra forma, como muy bien describió un comentario que vi en la plataforma de Filmin, donde pude ver la película, creo que lo dice de forma todavía más bella y simple. En un mundo que nos trata como basura, la repugnancia es nuestro orgullo. Ese era el alma de estas películas en general, resignificar todo lo que nos habían echado en cara mucho tiempo. Aunque también Hollywood, por suerte, empezó a contratar a más gente con ánimo de hacer otro tipo de historias y llevó a una mayor expansión de tramas queer en películas. The Boys in the Band, Los chicos de la banda, fue la primera película que trató a un grupo de homosexuales con un sentido de caramadería como nunca se había visto antes. Cabaret, que aparte de que es una película maravillosa, es especialmente interesante ese triángulo bisexual entre los protagonistas. O Making Love, que fue una de las primeras películas que por fin trataba una relación homosexual no como un acto de agresión, sino como un acto de amor. Lo cual llevó que cuando se estrenase en cines, pues hubiese hordas de gente saliendo despavorida en el mismo momento en que los protagonistas se dieron un beso. Pero fue muy especial en la época. Así, por favor. Sin embargo, como vemos, ya no solo es que nos diesen más libertad creativa, sino que las empresas empezaron a ver que también somos un público objetivo y un público del que podemos sacar dinero. Pero al mismo tiempo, las grandes distribuidoras no querían perder público y especialmente países donde sus películas no se iban a distribuir si contaban nuestras historias o la cultura que tuviesen. Y es aquí donde entramos a hablar que hoy en día especialmente, ya entramos en los 2000, vamos a hablar de capitalismo rosa y queerbaiting. Queerbaiting, traducido al español, sería señuelo queer, señuelo de LGBT. ¿A qué me refiero con esto? Hablo de la práctica en donde las compañías mercantilizan este tipo de historias, codificando a los personajes o añadiendo pequeños toques LGBT a las tramas para que puedan atraer al público que quiere verlas, pero al mismo tiempo no perder a aquellos que no, y especialmente si puede ser censurada la escena. ¿De qué forma se puede manifestar el queerbaiting?
Pues puede ser desde a lo mejor protagonistas codificados, en donde en ningún momento, ni siquiera fuera de la pantalla, ya se va a decir, y dentro ni fuera de la película, perdón, se va a decir nunca que son homosexuales ni que tienen una pareja, pero va a tener nuevamente esas escenas, un poquito más evidentes quizás que en Ben-Hur, pero va a tener esas escenas donde yo, por supuesto, veo que están enamorados, como tú no lo puedes ver. En Star Wars puede ser que hagan el típico truco de, sí, sí, claro que hemos incluido personajes LGBT. ¿No veis que en la última escena de la película, al final, al fondo, salen una pareja de chicas besándose? Súper inclusivo. O, por ejemplo, la típica, ¿no? De, sí, sí, este personaje es LGBT. Nunca lo decimos en la película, no, nunca lo decimos, pero te lo juro que este personaje es bisexual, ya lo diremos en alguna de las posteriores. Y aunque Teen Wolf se trate de una serie, me parece el caso especialmente sangrante, porque aparte de la mediocridad de su representación, aunque bueno, fue reivindicativa en su época, pero especialmente desleal, quizás sea su práctica, con lo que hicieron, porque esta imagen no es de la serie, sino que dentro de la misma, los personajes de Sally y Derek eran especialmente queridos que acabasen juntos, porque tienen mucha afinidad por la trama que tenían. Así que había un gran público que quería que terminasen como pareja. ¿Qué hicieron los productores? Pues para promocionar la siguiente temporada, lo que hicieron fue grabar a los protagonistas en un bote abrazados y dándose cariño y espoleando a la gente a que fuese a ver la siguiente temporada, dando a entender que a lo mejor acababan juntos, así que mejor que la vieseis. Estas son diferentes prácticas de queerbaiting para hacer señuelo. Pero por supuesto nunca lo van a decir, porque si además hay alguna escena especialmente explícita, que sea simplemente un beso o una frasecita y que luego el gobierno chino o ruso lo pueda cortar sin problema. Aunque creo que sin duda, si vamos a hablar de capitalismo ruso y queerbaiting, y quien se lleva la palma como más miserable sea Disney en este caso. De hecho, esta escena de South Park es especialmente graciosa porque me hubiese gustado que lo tuviese puesto, pero dice aquí, ¿quién ha hecho enfadar a China? Pues básicamente se puede resumir en eso. Disney, que con todo lo que se le ha criticado, es una de las empresas que más utilizan de esto, porque como distribuidora, especialmente de trabajos infantiles y de público de masas, siempre ha apelado al público diciendo que iban a incluir por fin su 50º personaje gay en la siguiente película, o que ellos apoyaban un montón a la comunidad, mira cómo hacemos el orgullo en París, pero luego cuando incluimos un personaje, lo he dicho, una frasecita, que luego el gobierno chino lo pueda cortar sin problemas. Y ya no solo esa práctica, sino que, pasa por favor, la infinidad de acusaciones de guionistas que le acusaron de censura de narrativas LGBT. Especialmente en 2021 creo que fue que los creadores guionistas de Pixar escribieron una carta entera criticando cuando Disney decía que apoyaba al colectivo LGBT, escribieron una carta hablando de la infinidad de escenas que fueron recortadas de películas con personajes LGBT que nunca llegaron a salir a la luz. Y una persona especialmente crítica con Disney fue Alex Hirsch, que es el creador de Gravity Falls, es una serie infantil, que quizás los que tenéis igual lo conocéis, pero ese creador, que es una serie de no hace mucho, criticó especialmente cómo Disney siempre se alaba a sí mismo con su representación y lo libre que es y lo LGBT friendly que ha sido siempre, y en cambio él nunca le consiguieron dejar la libertad creativa para poner sus personajes, sino hasta posteriormente que su mujer, Donna Terras, pudo sacar en otra serie llamada Casa Búho, pues ya unos protagonistas LGBT que no tuvieron esa libertad, aunque incluso esta mujer tuvo que luchar mucho contra Disney para poder poner esas narrativas. Dicho esto, ¿cómo estamos hoy en día con la representación y las narrativas? Pues bien, no voy a centrarme en el queerbaiting porque eso ya lo he mencionado, pero en cuanto a la codificación queer, pues seguimos teniendo villanos influenciados por toda aquella época. Normalmente suelen ser o villanos fabulosos o lo que estoy viendo muchísimo últimamente, que suele ser el estereotipo del sirviente pletórico por su jefe, ¿no? Que se puede ver en Sonic, lo he visto por supuesto en La Bella y la Bestia, en Canta de Illumination y así un largo etcétera, ¿no? Y normalmente eso en las películas infantiles, cuando codificamos a un villano en las películas para adultos, normalmente se nos muestra como depredadores sexuales, con escenas sugerentes de abuso, de agresiones. ¿Esa, por favor? Es verdad que mentiría si no dijese que ha habido pues una expansión, especialmente en los 2000 de nuevas narrativas LGBT. Aunque claro, si hablamos de narrativas mainstream, narrativas que no quedan en lo independiente, se pueden contar con los dedos de las manos, si hablamos de películas queer famosas. La mayoría además son todo dramas, con la única excepción de Con Amor Simon, que además va dirigida a adolescentes, lo cual no demerito obviamente todo el esfuerzo de estas películas, pero para que veas lo monopolizado que están los temas que se pueden tratar. Y por cierto,
siempre gays, nunca va a haber una relación lésbica famosa en el cine. Pasa, por favor. Y para poner unos datos e ir acabando, la asociación GLAAD, uy, creo que le estoy dando el micro. La asociación GLAAD, que es quizás la asociación a nivel internacional más famosa en cuanto a defensa de derechos LGBT, saca todos los años diversos informes y entre ellos hacen siempre un repaso de todas las películas LGBT que se han sacado este año en Estados Unidos, cabe decir. Normalmente lo que hacen son coger las 10 compañías, las 10 distribuidoras más famosas de películas, Amazon, Netflix, Warner, Disney, etcétera, y ven cuántas películas han sacado al año y cuántas pasan, tienen personajes LGBT y al mismo tiempo pasan el test de Vito Russo, que ahora hablaré de ello. Pues bien, este es un informe de 2024, con lo cual analiza películas de 2023. No han sacado el nuevo, pero bueno, es lo más cercano que tengo. Pues eran 256 películas que se sacaron en 2023, el 27,3%, el 70 de esas películas, tenían algún personaje LGBT. Concretamente, esas 70 películas tenían 170 personajes LGBT, de los cuales un poquito más de un tercio tenían más de 10 minutos en pantalla y el 28% tenía menos de un minuto en pantalla. Bueno, algo es algo. Pero especialmente importante creo que es el análisis que hacen con el test de Vito Russo. Y es que de estas 70 películas, solo 50, es decir, el 71%, pasaba en el test, con lo que es lo mismo. De esas 256 películas, solo el 20% tenían una representación LGBT mínimamente pasable. Pero claro, ¿qué es el test de Vito Russo? Pasa, por favor. El test de Vito Russo es un test que hace referencia al cofundador de GLAAD, que fue Vito Russo, un historiador que además escribió El celuloide oculto, un ensayo, el ensayo que de hecho se basa en el documental que he mencionado antes, me encanta cuando todo está conectado, y la asociación quiso crear un paralelismo con el test de Bechdel para la representación femenina, pues lo mismo pero para la representación LGBT. Y crearon las siguientes pautas. Dice, vale, pues para poder pasar el test y que consideremos que por lo menos hay un mínimo de buena representación en esa película, por lo menos un personaje de esa película tiene que pasar lo siguiente. La película tiene que contener un personaje identificable como LGBT. Ese personaje no puede estar definido por su sexualidad o identidad de género. Su remoción de la trama debe tener un impacto significativo y que, por supuesto, la historia no sea manifiestamente ofensiva para el personaje. Cabe matizar que, como también dicen en el informe, que por cierto también es muy interesante, hacen un análisis de cada película, exhaustivo, por eso tiene 100 páginas, está interesante. Mencionan en el informe que pasar este test, de todos modos, no necesariamente significa que la representación sea buena. Dicen que es simplemente el primer paso para una representación mínimamente confiable, porque luego habrá que atender a cada caso concreto, no es nunca la conclusión final. Y simplemente me quería concluir mencionando que obviamente, aunque he estado hablando todo el rato de las influencias negativas que ha podido tener, mi intención era hacer un análisis para entender cómo vemos nosotros las narrativas y por qué sucede lo que sucede. Dejar un poco más claro después de todo las opiniones tumultuosas que hay alrededor del tema. Pero por supuesto, incluso hoy en día, especialmente en películas independientes, es donde mejor representación LGBTI más genuina suelen mostrarse. Y normalmente cuando es en posiciones más mainstream, pues las personas tienen que luchar con uñas y dientes para poder mostrarlo, aunque no por ello es menos meritorio. Y me estaba preguntando de qué forma podría terminar la presentación y dándole vueltas, creo que quizás la mejor forma es hacer un minutito de abrirse y por qué estoy haciendo esta presentación al fin y al cabo. Y es que para mí las historias siempre han significado mucho. Para mí han sido un lugar seguro, no solo el cine, también la literatura y demás. Yo adoro el arte por encima de todo y ha conformado para lo que soy yo y lo que seré, eso lo tengo más que claro. Entonces, recuerdo que, por ejemplo, en base a mi identidad como persona queer, recuerdo que la primera representación que pude ver en la pantalla fue un día viendo la tele de Pesada, una de estas películas americanas que no sé ni el nombre, pero recuerdo que se dieron un beso entre chicos en la película y dijeron que eso era el beso del diablo. Entonces se me quedó grabado esa frase desde pequeño. Y en otra ocasión que estaba viendo una película en una serie y los chicos se dieron un beso, recuerdo taparme los ojos y decir, el beso del diablo, mamá. Sí, súper asustado. Eso, aunado a que de las pocas formas no normativas que vi en la pantalla fue en mi serie favorita, que es One Piece, que yo la amo, pero aunque los personajes LGBT normalmente son tratados con respeto, su faceta queer siempre la ha mostrado de manera
ridícula y esperpéntica sobre todo. Entonces siempre se me quedó esa imagen en la cabeza. Y no fue hasta la serie Steven Universe, un poquito más mayor, cuando de repente vi que una chica quería otra chica, recuerdo quedarme mirando a la pantalla atónito, decir, espera, esta chica quiere a otra chica, ¿esto cómo puede ser? Y ahí, a partir de ahí fue cuesta abajo. A partir de ahí ya me empecé a replantear muchas más cosas, a descubrir cómo era, y especialmente tras leer un cómic que se centraba en un romance entre chicos, genuino. Yo, que además siempre he aborrecido el romance, recuerdo tirarme en mi cama, boca arriba, extasiado, como si me hubiesen dado de beber, como si hubiese saciado una sed que no sabía que tenía. Incluso hoy en día series como Heartstopper, aquí, que es una serie de Netflix, ha significado lo inimaginable para miles de personas alrededor del mundo. Es especialmente curioso porque es simplemente una serie de romance juvenil tranquila, protagonizada por dos chicos, y otras representaciones LGBT, que no es muy diferente a otras series y historias heterosexuales. Pero precisamente eso es lo raro. Y por eso ha significado tanto para muchísimas personas, gente que, bueno, aunque la serie sea muy bonita, no está exenta de drama, pero es especialmente esperanzadora, creo que no conozco a nadie que no haya llorado viéndola. Pero no por lo bonito, sino porque escuchaba gente decir es que es algo que nunca he tenido y que no sabía que podía tener. Por eso quería acabar de esta forma, porque aunque haya estado hablando y analizando las diferentes narrativas y representaciones negativas, pero también destacar la influencia positiva e importancia que puede llegar a tener. Y dicho esto, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, os paso el micro. ¿Queréis preguntar algo? ¿Aportar algo? ¿No? Bueno, yo sí que te quería preguntar, porque Espera. yo sí que he visto Hunter x Hunter, y la verdad es que yo en ningún momento he pensado en eh, que yo sí que he visto Hunter x Hunter Mm, y que yo en ningún momento me había planteado siquiera que pudiera existir esa relación, probablemente porque no estoy atento a ello. mm. Entonces, me ha sorprendido que lo comentaras. Me gustaría que me dijeras desde tu punto de vista sobre esa relación que tienen. Pues mira, me parece especialmente curioso el caso de Hunter x Hunter, porque centrándome pues en esa historia, es verdad que el autor, Togashi en general, ya tiene diferentes matices LGBT en sus historias. Bueno, desde el villano Hisoka, bueno, la mayoría de villanos están codificados, desde la androginia de Pitou hasta literalmente Hisoka, que es literalmente la representación de un payaso pedófilo en niños, ¿no? Eh, pero la relación entre los protagonistas creo que en general, puede ser que en el manga no esté vista, pero sí que se ha tendido mucho en el anime y especialmente en las películas, donde no tiene tanta mano el autor, y sabiendo lo querido que es por mucha parte del fandom esa relación, sí que no puedo dejar de ver en muchas escenas quizás sonrojos especialmente vistosos, que a lo mejor en la adaptación de los 90 creo que era, no estaban, o en la obra original, y escenas especialmente sugerentes entre los protagonistas, especialmente por parte del personaje de Killua. Creo que hay otra escena en una de las películas donde Gon está durmiendo reposado y Killua literalmente le está mirando así pletórico, y cuando se despierta le dice, ¿qué pasa? Y Killua, no, no, nada, nada. Son pequeñas escenas que sin nunca decir nada muestran una devoción exacerbada, casi romántica, que si Gon fuese mujer o Killua fuese mujer, obviamente no había ninguna duda de que es amor. Exacto. Claro, yo a mí me da como que entiendo que todo viene por la relación que tiene Killua con sus padres, Ujú, que al final como que te lo justifican de esa forma, pero sí, claro, no, realmente simplemente no se me ha ocurrido verlo desde claro. esa perspectiva. Es que al fin y al cabo de eso se trata la codificación queer, que es como lo que he dicho al principio, que una codificación no quiere decir que el personaje sea gay. No estoy diciendo que ni Killua ni Gon sea gay, de hecho no, a priori, Mm. sino que son Bueno, pequeñas ni sí escenas. ni no, pues no se sabe. No se sabe en principio. Pero lo que intentan al fin y al cabo los productores, y especialmente en las películas donde lo hace mucho más vistoso, es hacer esas pequeñas escenas que pueden justificarse con toda la trama de los personajes, Mm. pero que también se pueden leer perfectísimamente. Y hay análisis enormes por internet diciendo, sí, sí, ¿no veis? Estas millones de escenas, esta frase, esta cosa que Mm. dijo el director, que lo utilizan para atraer a este público. Sí, Quiere sí, verlo. es muy interesante, la verdad. O Mm. sea, que lo puedes aplicar a muchas Sí, sí, otras películas y está muy bien. Yo solo sé que me has cambiado la forma de ver ahora las películas. sí. Me alegro. Ya no las voy a ver de la misma forma, las voy a analizar, vamos, punto a punto. Bien.
Bueno, hola, enhorabuena, que me ha Gracias. gustado mucho. Que cuando has hablado de la película de Ben-Hur, que Mm, dices que, bueno, que lo que pretendía hacer el guionista se lo dijeron a uno de los actores, pero no a Charlton Heston. ujú. Si dicen también el motivo, porque si... Creo que esto lo he sacado del documental, que lo menciona el mismo guionista. Según menciona, porque Charlton Heston no le hizo mucha gracia. Es lo que pensaba. Gracias. De nada. Yo te quería preguntar, en la actualidad, Mm, en las películas más mainstream de infantiles, ujú. realmente, aparte de esas dos que comentas, la homosexualidad no se representa de forma clara en ninguna, ¿no? No, Ni nunca. en Disney. Se hace un poco. Sí que es verdad que los personajes femeninos se han empoderado más, Ujú. pero en realidad no hay representación LGTB en el cine mainstream para nada. No, en absoluto. Sobre todo eso en la parte infantil, a mí es la que más me preocupa realmente, porque si tú eres un niño o niña homosexual y eso es un poco lo que tú explicabas, que también te costó mucho llegar a ese punto y verte representado en alguna película o en alguna serie. Mm. A ver, sí que veo que por lo menos en Netflix están apostando un poco más por eso, pero ahora con todo el tema de Trump no sé cómo Ya, cambia bueno, ya eso la cosa. también. Es Sí, que sí, al fin y al cabo, por suerte tenemos que dentro de lo mainstream Netflix podría ya. considerarse influyente, pero no deja de ser una plataforma que está controlada por los padres y que no suele verse mucho en el cine. Entonces, Mm, centrándome precisamente en Disney, que me parece el caso más sangrante, sí. y especialmente no porque no haya, sino Mm, porque no deja. claro. Ya te digo, hay infinitos artículos de guionistas y productores que han querido y que han hecho las historias completas, Mm, y cuando los han mandado a los directores y a los ejecutivos, de repente han visto venir sus historias cercenadas, de decir, bueno, pero me has quitado todos estos personajes, ¿qué ha pasado? Y además, la hipocresía es enorme en ese sentido. De hecho, quizás las únicas películas de Disney que tendrían para mí una buena representación mm, LGBT serían Lightyear, mm, que además fue especialmente vilipendiada, que me parece vergonzoso en lo personal. mm, Y de hecho pudieron meter esa pequeña escena de beso entre dos mujeres por mm. una huelga de guionistas que hubo, si no, no hubiesen dejado ni siquiera. Y otra película que seguramente a nadie le suene, que es Un mundo extraño. Me No, suena. no suena a nadie porque fue la única película donde uno de los protagonistas Mm, es gay, y Disney lo mm, que dijo es, lanzó, hizo marcha atrás y dijo, mirad, una película gay, pero le hizo la menor promoción que le ha hecho a una película suya en su vida, precisamente por todo el miedo que pasó. No hizo mm. nada por esa película. Así que efectivamente, más allá de que cada vez haya un poquito más, especialmente si se lucha con uñas y dientes, pero en el apartado infantil queda mucho, Y muchísimo. en Frozen siempre está ese mito como de que igual es lesbiana, ¿no? Y Sí, todo lo he eso. metido en el apartado de lecturas que no Mm, eran la intención, pero que pueden leerse, mm, pero sí es cierto de que sí, que he escuchado alguna vez a algún guionista que querían dejar ese mensaje, si bien lo he puesto en el apartado de sin intención, mm, pero hasta donde se puede leer. mm. Un comentario. Bueno, yo decirte que me ha gustado mucho, creo que ha quedado bastante claro, o sea, todos los como estereotipos negativos de, ay, es que tú eres marimacho, es que tú eres mariquita, al final tampoco, también afecta a la propia masculinidad y feminidad de cada persona y eso Mm, también te afecta en, si no estoy en este estereotipo, no soy válido y lo mismo que decía Mireia, que no haya representación infantil, adolescente hay algo, sí, sí. pero infantil que no haya, o sea, luego tú creces y ves que hay una crecida en ideas conservadoras que denostan toda la parte de la sexualidad no normativa y es totalmente preocupante. No, totalmente. Y de hecho, es que también depende mucho de la cultura del país, pero es que yo, de hecho, creo que fue ayer que vi una noticia de una profesora que puso en su clase Un mundo extraño, esta película de Disney que tiene un protagonista gay, y la despidieron, porque los padres se Buah. quejaron de que había puesto una película homosexual, cuando la Está película, revirtiendo allí. sí, y la película de hecho trata sobre ecología, por eso se lo puso Mm, la, la profesora, porque es un solar punk, que es un tipo de historia diferente, que habla un poco de ese futuro donde todo es plantas, ¿no? Pero que un protagonista es gay, pues eso ya sirvió para que se quejase esta madre, estos padres a la directora y echaran a la profe. Claro, al final el problema de este público es como que la escena homosexual es como el punto principal de la película y no tiene por qué serlo. Puede acompañar, por ejemplo, al tema de la ecología y que no se sepa ver esto, pues
Ujú. Y también se puede meter de mil formas, como digo. De hecho, en Steven Universe, que fue de las precursoras en series infantiles y que me sirvió a mí un montón, lo que hizo la creadora para evitar censura es decir, no, no, estos personajes es que son aliens, aunque tengan pinta de mujer, son aliens y no tienen género, ¿vale? Luego es verdad que luego en países como Rusia lo que hacían era tratarlas a algunas en femenino y otras en masculino, o ponerle mostacho a algunas para hacerlas pasar por hombres, pero siempre han utilizado estas formas de pasar un poco la censura de no, 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 es que son amigos, es que no son hombre-mujer. Pues nada, muchas gracias por Venga. la presentación.